Buenos días a todos y bienvenidos un viernes más al webinar de IAB Spain. En esta ocasión corre a cargo de nuestro asociado GFK, con quien vamos a analizar cómo la medición potenciada por la inteligencia artificial puede impulsar las estrategias publicitarias y de marca. Un gran tema para terminar la semana, esta semana, ¿vale? Y para ello contamos con la participación de Adriana Delgado, que es Media Sales Manager en GFK, con Alejandro Sanz, que es Senior Client Services Executive en GFK también, y con Rocío Bravo, que es Head of Insights and Research en Analet de OMG. Bienvenidos a los tres y es un placer contar con vosotros en el webinar de hoy. Y antes de daros paso, permitidme informar a la audiencia que al final del webinar vais a poder responder a todas sus preguntas y que para ello se utilice, por favor, el botón de preguntas y respuestas, que así les facilitamos a ellos la gestión, ¿vale? Y ahora ya sí, sin más dilación, que lo interesante es todo lo que nos tenéis que contar, os doy paso, ¿vale? Adelante, Alejandro. Hola, buenos días a todos. Entonces, bueno, muchas gracias por la presentación y, bueno, primero de todo hacer un pequeño resumen de la agenda que vamos a tratar en este webinar. Vais a ver que es todo muy práctico porque al final es el enfoque que le queremos dar, pero es verdad que, bueno, como veis, el primer punto es una pequeña introducción teórica a lo que, al final, al fondo de todo esto, que es el panel integrado. Luego, como digo, ya entramos en la parte práctica con una revisión de los beneficios del panel integrado en Audience Analytics y, por último, Rocío y Adrián nos van a contar un case study llevando esto más a la práctica todavía y viendo un caso real de cómo se han aplicado los beneficios del panel integrado. Entonces, primero, para estar todos en la misma página, os tengo que contar qué es el panel integrado, aunque muchos ya habréis escuchado hablar de él. Y aquí voy a intentar simplificar algo que es un poco más complejo, pero para que se entienda un poco la base de todo esto. Entonces, como ya os hemos contado en otros webinars, bueno, de forma también completamente abierta, el corazón de nuestra metodología siempre ha sido un panel, un grupo de individuos que nosotros monitorizamos y que en su navegación van dejando lo que nosotros llamamos una huella digital. Por otro lado, nuestros clientes etiquetan sus sites, tanto sus webs como sus aplicaciones, y generan otro tipo de información, ¿no? Entonces, que tenemos por un lado la información de los panelistas y por otro lado la información de la etiqueta, que nosotros llamamos también información censal. Y es aquí donde entra el modelo. Nosotros tenemos un modelo lookalike que en base a inteligencia artificial lo que hace es detectar comportamientos en la información censal, en la etiqueta, que se asemejen a los de los panelistas. ¿Con qué objetivo? Con generar lo que nosotros llamamos gemelos virtuales o gemelos digitales, que van a ser panelistas que se van a comportar de forma muy similar a un panelista original, pero con algunas variaciones. La pregunta es, ¿por qué hacemos todo esto? Pues principalmente para aumentar el tamaño de la muestra. Y esto va a hacer que el peso de un panelista va a representar a menos, digamos, ciudadanos españoles en este caso, de los que ocurría anteriormente, traduciéndose en tres grandes beneficios, que son en torno a los que va a girar parte de esta presentación. El primero es que nos ayuda a la hipersegmentación, es decir, como tenemos más muestra, tenemos un panel de 240.000 panelistas, al final vamos a tener más individuos de cualquier segmento que se quiera analizar. Aquí, pues, por ejemplo, vamos a pasar de tener 13.000 panelistas mujeres a tener 130.000, o de tener 4.300 millennials a tener 38.819. Es decir, si cuando queramos buscar a individuos, el tener más muestra nos va a facilitar encontrarlos, porque vamos a tener más de estos individuos dentro de la muestra que estamos analizando. El siguiente punto, el revelar audiencias nicho, es decir, ahora tenemos muchísima más gente. ¿Esto en qué se traduce? En que va a haber más tipos de consumo diferentes, ¿no? Donde antes teníamos, pues dentro del panel, imaginaros 100 personas que tenían interés en protectoras de animales, pues ahora a lo mejor tenemos 20.000, ¿no? O los que sean. Entonces vamos a tener más personas, al final, siempre que estén consumiendo nichos de contenido. Y esto que nos va a ayudar a desvelar este tipo de contenidos a la hora de publicar los datos. Y de forma parecida, pero hablando
ya de nichos más geográficos, vamos a poder realizar análisis ultrarregionales. ¿Por qué? Pues por el mismo motivo. Al tener más individuos en la muestra, va a ser posible hacer análisis de sitios geográficos más concretos, más específicos, ¿no? Pues pudiendo llegar incluso, como vamos a ver, al nivel provincia. Entonces, todo esto que os he contado lo vamos a ver ahora en la propia herramienta. Entonces, vemos aquí que he creado, esto es directamente la herramienta de GFK-DAM, Audience Analytics, y he creado un informe con 3 pestañas. Una dedicada a la parte de la hipersegmentación, que como os decía, es la facilidad que nos da el panel integrado de atacar a nichos ultra específicos, ¿no? Más definidos. Luego, la parte de audiencias nicho, que como os decía, tiene que ver con desvelar tipos de contenido que antes no eran visibles por su concreción, digamos, por ser nichos con audiencias no mayoritarias. Y por último, la parte de ultrarregionalidad, que, repitiendo lo que os contaba antes, es análisis geográficos ultra granulares, es decir, poder ir a niveles geográficos donde no habíamos ido antes, ¿no? Venimos de, ya sabéis todos, el nivel comunidad autónoma, pues podemos dar el paso además al nivel provincia e incluso pues ver audiencias de webs específicas de un pueblo, por ejemplo, ¿no? Entonces, yendo a la hipersegmentación, que es el primero de estos temas, lo que hemos hecho es crear distintos targets tipo, ¿vale? Los voy a desplegar aquí para que los podamos ver. Entonces, pues tenemos veteranos activos, urban foodies, tech lovers, innovadoras, prescriptores de salud, cada uno de ellos definido con distintas variables, ¿no? Y vamos a realizar un análisis de estos targets en cómo podemos encontrarlos y cómo, digamos, cómo son de afines a distintos tipos de contenido y distintos soportes. Entonces, empezando por el primero de ellos, el de veteranos activos, como veis aquí lo hemos construido buscando individuos de más de 55 años que estén retirados, es decir, que estén jubilados, que ya no estén trabajando, y con interés en fitness. Entonces, buscando por este target, podemos ver ya directamente cómo tienen cierta afinidad a contenidos específicos, como puede ser el de business, ¿no? Es decir, a los veteranos activos, además de contenidos que tengan que ver con el mundo del fitness, les interesan los contenidos de negocios. Tiene sentido también que les interese los de lifestyle y hobbies y los de sports. Todos estos, como veis, tienen un índice de afinidad superior a 120 puntos, que es bastante elevado. Luego, tenemos una categoría con menor índice de afinidad, que va en torno a los 110 puntos, y luego ya algo menor, sobre los 100, ¿vale? Todo lo que esté por encima de 100 nos está indicando siempre un índice de afinidad positivo, es decir, que esta muestra está sobre representada en ese sitio o en esa categoría de contenido más allá de la media, ¿vale? Entonces, viendo la categoría business, pues ya podemos buscar soportes de este tipo de contenido. Pues, por ejemplo, dentro del Economista, que hay 1.900.000 usuarios de esta categoría con un índice de afinidad de 182 puntos. Como veis, todo lo que está por encima de 100 es positivo, 182 quiere decir que es muy positivo. Igual, Noticias del Trabajo, con 152 puntos de índice de afinidad. El Cronista, como veis, todos contenidos que tienen que ver con economía, finanzas, etcétera, ¿vale? Vemos lo mismo incluso a nivel sección. Podemos cambiar a Lifestyle y aquí pues buscar, oye, qué contenidos de Lifestyle Hobbies le gusta a este sector de la población, a este target. Y vemos, pues, por ejemplo, sitios como Telva, con un índice de afinidad de 215 puntos, El Mundo LC, con 158. Aquí podemos ya ir escogiendo qué sitios, digamos, recogen este tipo de perfil. Aquí hemos puesto estas métricas de usuarios únicos, índices de afinidad, pero se pueden incluir otro tipo de métricas como páginas vistas, como composición, para ver qué porcentaje de ese sitio es de este perfil. Vamos a buscar algún soporte concreto. Por ejemplo, vamos a ver dentro de Vocento que WeLife, por ejemplo, tiene 261 puntos de índice de afinidad, aunque no tenga un tráfico muy alto, ¿no? Con 38.000 usuarios únicos. Y XL semanal todavía más, tiene 5.400 usuarios únicos, pero aún así dentro de esos usuarios hay un índice de afinidad con este target muy alto. Esto querría decir pues, que al final este sitio es bastante interesante si lo que estamos buscando es este tipo de usuario, aunque no sea un sitio con muchísimo tráfico. Pero sí que es verdad que la concentración de este perfil va a ser grande. Lo mismo, pues podemos buscar la otra categoría de sports, ¿vale? Donde, oye, pues
y como veis hay una gran cantidad de soportes que analizar con índices de afinidad súper interesante. Aquí vemos unos por encima de 300 puntos, que es una barbaridad. Y al final también se va viendo cómo nos permite ver sitios que no tienen tantísimo tráfico y que aún así aparecen y aparecen para un perfil tan definido como este, como puede ser, por ejemplo, este deporte campeón de Editorial La Capital, que tiene 47.000 usuarios únicos y casi 300 puntos en el índice de afinidad, que como decía, pues 300 puntos de índice de afinidad es súper, súper interesante si lo que estamos buscando es este target. Entonces, bueno, vamos a buscar información sobre otro target, el de Urban Foodies, que está compuesto por gente interesada en gastronomía, ingresos altos y que vivan en una ciudad, ¿vale? Perdonad que no lo voy a pasar la slide. Entonces, como decía, gente de interés en gastronomía, ingresos altos y que vivan en ciudades, ¿vale? Que vivan en hábitats con un tamaño grande dentro de las distintas opciones que tenemos. Como veis, tienen interés en lifestyle hobbies con 126 puntos de índice de afinidad, administración civil y deportes con en torno a 123, 124. Y luego vemos otro tipo de contenidos con índices de afinidad interesantes, también sería buena idea explorarlos, pero bueno, vamos a ver estos tres que sí que son bastante grandes. Entonces, bueno, yo he dado a Lifestyle Hobbies, el primero de ellos, pues aquí destaca Directo al Paladar, que tiene una audiencia bastante grande con más de 200 puntos de afinidad. Vuelve a aparecer El Mundo LOC con 300.000 usuarios únicos y un índice de afinidad de 186 puntos. Como digo, también sería interesante. Y pues otras secciones del mundo, como veis, podemos aquí ver este perfil dentro de secciones de soportes más grandes, ¿no? Como vemos con las distintas secciones del mundo, o pues bajar y buscar incluso, como veíamos antes, ¿no? Sitios que a lo mejor no tienen tanto tráfico como los que aparecen al principio del todo, pero que a nivel índice de afinidad pueden también dar cifras interesantes, como por ejemplo puede ser Vidae, que tiene 18.000 usuarios únicos, pero un índice de afinidad de 146 puntos, que también sería un soporte que, aunque no destaque por tener una gran audiencia, al final es un soporte nicho que tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente y aquí encontramos al perfil que estamos buscando. Entonces, vamos a Text Lovers, el otro perfil que tenemos donde encontramos pues que aquí tienen no índices de afinidad tan altos como veíamos antes, se mueven en torno al 100, aunque como decía antes, siempre por encima de 100 es interesante, y vemos pues sobre todo categoría games, categoría fashion, IT software tiene sentido, ¿no? Que también tengan intereses relacionados con estas dos categorías de games y IT software, y aquí podemos igual ir viendo los distintos soportes que podrían ser interesantes, ¿vale? Es el mismo ejercicio que hacíamos antes. Lo repito, hemos escogido estas métricas, pero siempre se pueden ir añadiendo nuevas métricas si el análisis es interesante en este sentido. Como sabéis, dentro de GFKDAM tenemos una diversidad bastante grande de métricas, métricas de calidad, métricas más tradicionales, ¿no? Aquí, bueno, pues podemos ver Tecneo, por ejemplo, con 113.000 usuarios únicos y 120 puntos de índice de afinidad. Estos sitios son súper interesantes porque sin el panel integrado, para estos perfiles, muchos de ellos no podrían aparecer porque no llegarían a un mínimo muestral. Y bueno, ya por último, vamos a ver el perfil de innovadoras, que son mujeres que estén trabajando y que además tengan interés en finanzas. Y aquí vemos que, bueno, destacan igual, sobre todo, dos categorías de contenido, el de fashion y el de bienes de consumo rápido, son las dos que más destacan, aunque finance y lifestyle también tienen índices de afinidad muy interesantes. Y dentro de Fashion, la que más índice de afinidad muestra, pues podemos ir directamente a sitios que, igual, como veíamos antes, índices de afinidad muy interesantes, con tráficos que pueden ir de sitios con más tráfico a sitios con tráfico más reducido, pero que también nos están hablando de que es un nicho más potente para este tipo de perfil. Y lo mismo para el contenido de finanzas, ¿no? Que tiene sentido para este perfil que muestren afinidades altas con el contenido finance y dentro de finance, oye, ver qué sitios son especialmente más interesantes para esta categoría que hemos creado de innovadoras. Incluso, pues como veis, los listados son bastante extensos y podemos ir de, como veíamos antes, a nichos más concretos
a la hora de analizar los soportes. Entonces, por último, bueno, el lifestyle es un poco lo que hemos ido viendo hasta ahora. Pues, por ejemplo, aquí aparece Hola, que Hola sí que tiene un tráfico considerable y además un índice de afinidad muy bueno para este perfil. O sea, sería un sitio también a considerar de cara a realizar labores con el perfil de innovadoras. Entonces, esto es lo que os quería contar principalmente de la parte de hipersegmentación y vamos a hablar ahora de las audiencias nicho, que como os explicaba al principio es otro de los beneficios que nos aporta el panel integrado. Aquí lo podemos enfocar de dos maneras, ¿vale? En la revelación de audiencias nicho en distintos niveles de contenido, distintos tipos de contenido, que pues, podría ser dentro de la categoría Finance que veíamos antes, que vayan surgiendo nuevos sitios dentro de esta categoría, ¿vale? Que es el cuadro que tenemos un poco a la izquierda, y con la desvelación de entidades nicho, ¿vale? Que es cómo se revelan sitios de cualquier tipo de contenido en este caso, pero que pueden tratar temáticas nicho, ¿vale? Que aquí vamos a ver un listado de algunos de ellos, de que nos pueda aportar esta nueva información que nos está dando el panel integrado y el aumento muestral que conlleva el panel integrado. Entonces, si vamos al cuadro de contenido, por ejemplo, pues podemos ver que dentro de la categoría Finance nos aparecen distintos sites. Vamos a hacer esto un poco más grande. Y como veis, podemos buscar aquí sitios con audiencias medias, en este caso, audiencias totales, por debajo de los 10.000 usuarios únicos, ¿no? Que al final nos estamos viendo sitios que antes no aparecían para las distintas categorías. Si vamos a Automotive, podemos hacer lo mismo. Veis que aparecen sitios con tráficos que pues, están por debajo de los 40.000 usuarios únicos, que con una metodología que no fuese como la nuestra sería complicado publicar. Incluso ya dentro de soportes, tan conocidos como EurotapaPress, pues incluso secciones que ellos lancen de contenidos específicos como motor, pues se desvelan. Lo mismo, pues podemos ir a distintos sitios de la temática IT software y buscar lo mismo. Aquí va a haber ciertos soportes que sin panel integrado sería muy complicado desvelar su audiencia y que se puedan, pues por ejemplo, en el caso de una agencia, pues planificar con estos soportes. Aquí lo mismo para Prisa Media y Retina Tendencias, que es un sitio con 7.000 usuarios únicos y una audiencia media diaria de 261, como veis, 66 casos observados. Este es el número de panelistas que está soportando el dato. Y lo mismo, bueno, pues igual podemos ir cambiando de categoría de contenido y ver que el listado al final es mucho más grande de lo que fue hasta ahora, porque estamos desvelando todos estos sitios de contenido nicho que nos está mostrando al final el tener un número de panelistas de 240.000 y poder analizar estos sites concretos. Muy interesante el caso de Tribuna, donde podemos ver, bueno, había ya alguna serie de sitios que sí que tenían un tráfico considerable, pero, por ejemplo, Tribuna de Palencia, de Segovia, de Zamora, aquí hablamos ya de audiencias más reducidas, incluso pues, de Zamora vemos que alcanzan 4.200 usuarios únicos, pero que nosotros somos capaces al final de desglosar todo el tráfico de Tribuna de contenidos digitales, incluso pues publicar el tráfico de sitios como Tribuna de Zamora, Tribuna de Segovia, es decir, que tienen nichos de audiencia mucho más concretos. Y luego, por otro lado, lo que os comentaba antes es que podemos ver estas audiencias nicho a nivel soportes, ¿no? Oye, ¿qué soportes nuevos estamos revelando gracias al panel integrado? Como veis, bueno, aquí un listado de algunos de ellos, un listado bastante extenso, como decía antes, para distintas categorías de contenido. Algunas pues, se desvelan más que otras por las propias características del consumo. Y aquí podemos buscar sitios pues, específicos para poneros como ejemplo de sites que antes no podíamos ver y que ahora con el panel integrado vemos, como es Mallorca Daily Bulletin, que nos estaría hablando de noticias de Mallorca en inglés, o viendo un poco lo mismo, pero pensando en otro idioma, podemos buscar Mallorca Ceutín, que son noticias de Mallorca, pero en alemán. Aquí estaríamos además teniendo un público bastante concreto, oye, germanoparlantes o gente que habla inglés. Podemos ir al día, que en este caso, si no me equivoco, es una web que da noticias en catalán, lo mismo. Estamos aquí revelando sitios, pues por ejemplo, con 15.000 usuarios únicos que vemos aquí, que antes sin el panel integrado con una metodología diferente sería complicado. Y sitios de
noticias de un sector profesional concreto, como es el periódico El Azulejo, como veis, también se desvelan, que aparece con 10.000 usuarios únicos y gracias al panel integrado lo podemos consultar. Otro tipo de páginas, Ven a Galicia, que habla de información local de planes que se pueden hacer dentro de Galicia, es una información de tipo turístico o incluso temáticas más concretas como una sección de Fórmula 1. También podemos publicar el dato de secciones, como veis, pues ya de un deporte concreto, además no, pues, no tan popular como podría ser el fútbol, ¿no? Que esos suelen tener siempre más audiencia. Incluso la web de una carrera en Valencia, no sé si es una maratón, una carrera de otro tipo, pero que también somos capaces de desvelarla. Como veis, 2.000 usuarios únicos, esto es de las cifras más nicho que hemos ido viendo. Y como veis, por una audiencia diaria de 106, aquí ya sería incluso pues una web que a lo mejor han lanzado para un evento concreto, pues incluso podemos publicar el dato de esa web. También de un entorno profesional específico, ideal en clase, que si no me equivoco son noticias sobre el sector educativo, más dirigidas pues a padres y profesores sobre todo. Y lo mismo, estos tipos de contenido tan concretos, sin una metodología como el panel integrado que nos ha aportado 240.000 panelistas, serían complicados de publicar. Albergaria también es un ejemplo interesante que además os ponía antes de ejemplo, que es una web de una protectora y que lo mismo, somos capaces de publicar su dato con 2.900 usuarios únicos, aquí como veis soportado por 22 panelistas. Y como veis, aquí podemos ver el potencial que nos da el panel integrado a la hora de revelar contenidos que antes permanecían ocultos. Y con esta muestra de 240.000 panelistas, al final somos capaces de ver, digamos, sitios que antes no veíamos, ¿no? Entonces, ya por último, vamos al punto de ultrarregionalidad, donde aquí pues sería en cierto término parecido, pero más centrado en análisis geográficos, donde, como podéis ver, al tener más panelistas, el número de panelistas que tenemos para las distintas comunidades autónomas también se va a ver potenciado, ¿no? Porque al final van a crecer exponencialmente los panelistas que tenemos por comunidad autónoma y además hacer análisis a nivel provincia mucho más precisos, ¿no? Porque, como he ido diciendo, al final el aumentar la masa muestral nos va a permitir hacer mejores análisis siempre y sobre todo pues en sitios más definidos. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ir viendo, esta es muestra para que veáis de distintas comunidades autónomas. Como veis, todas las comunidades autónomas que medimos tienen muestra. Evidentemente, algunas, pues como Comunidad Valenciana, que tiene una población considerable, tiene 25.000 panelistas, Madrid 35.000, cuanto más población tenga la comunidad autónoma, evidentemente, pues tiene más panelistas para que sea representativo, pero incluso comunidades autónomas más pequeñas como La Rioja, tienen casi 2.000 panelistas, o Canarias, pues por ejemplo, 10.000 panelistas. Y luego podemos ver a la derecha incluso los panelistas que hay en cada una de las provincias, porque como decía, tanto las comunidades autónomas como las provincias, todas van a tener muestra. Evidentemente, pues Cataluña es un ejemplo, Barcelona, la provincia que más población tiene, va a tener una muestra que represente esa población, y las que más menos población tengan, por lo mismo, tendrán menos panelistas, pero siempre que sea de forma representativa. Lo mismo, pues podemos ver Galicia, podemos ir incluso pues, a País Vasco. Al final esto es un ejercicio que se puede hacer, ¿vale? Ir viendo, pues, oye, cómo se está midiendo cada una de las distintas provincias, incluso, bueno, lo que veíamos en el paso anterior, cómo medimos cada una de las comunidades autónomas. Y vamos a ir a alguna que tenga un número de provincias grande, como puede ser Castilla-La Mancha, como veis, todas ellas, incluso Cuenca, ¿no? Con 770 panelistas, que Cuenca no tiene una población muy grande, pues aún así nosotros evidentemente tenemos panelistas en Castilla-La Mancha, ¿vale? Entonces, la ultrarregionalidad, un poco la base que hay detrás es esta, ¿vale? Que al final podemos tener tráfico de distintos niveles geográficos. Entonces, vamos a hacer un análisis que me parece interesante, que es analizar entidades concretas a nivel geográfico. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de Prisa Media y abajo tenemos un mapa que nos describe cómo se distribuye la audiencia de Prisa por España en su índice de afinidad, que vemos aquí que es bastante equilibrado, es decir, Prisa tendría una expansión equilibrada
por toda la geografía española, pero luego podemos ir, oye, analizar a nivel provincial si dentro de las provincias aquí hay alguna que destaque para cada uno de los productos que tenga, en este caso, Prisa, ¿no? Por ejemplo, vemos gastronomía, que tiene 129 puntos de índice de afinidad en Las Palmas, nos estaría diciendo que las personas de Las Palmas son más afines a este soporte de Prisa. Este ejercicio, como podéis ver, lo podemos ir aplicando para las provincias de las distintas comunidades autónomas. Simplemente aquí lo vamos seleccionando y en el caso de Prisa, además es muy interesante por su gran cantidad de soportes, podemos ir viendo, oye, en qué provincias concretas tenemos afinidades más altas, afinidades más bajas, y luego esto, pues evidentemente, nos va a ayudar a tomar decisiones estratégicas. Podemos ver una entidad de otro tipo, como puede ser la de Vinta, que ya no estaríamos hablando tanto de un medio como veíamos antes, y lo mismo, vemos que Vinta también tiene una presencia bastante distribuida por la península, y pues lo mismo, podemos hacer análisis provinciales para cada una de las comunidades autónomas. Andalucía, muy interesante también porque tiene una variedad de provincias muy alta, pues lo mismo, ir viendo cuántos usuarios únicos tengo en cada provincia, donde los índices de afinidad son mayores. Como digo, podemos incluir otro tipo de métricas, como podrían ser las páginas vistas, sesiones, duraciones por usuario único, todas las métricas que tenemos en GFK. Y vamos a ver otra entidad, en este caso Mediaset, que sería, bueno, del mundo audiovisual, también interesante por ver otro tipo de perfil, que también tiene una distribución bastante, digamos, similar en las distintas comunidades autónomas, aunque algo superior, ligeramente superior, en País Vasco. Y vamos a irnos a País Vasco para ver cómo, dentro de esta comunidad autónoma, las distintas provincias muestran cifras diferentes para los soportes, ¿no? Mitele, por ejemplo, tiene un índice de afinidad de 121 puntos en Álava y 4 de 158 puntos. Y en Vizcaya vemos también índices de afinidad más positivos, sin embargo, Guipúzcoa, pues aquí son algo menores. Entonces siempre es muy interesante hacer este tipo de análisis para nuestros soportes, incluso para los soportes de la competencia, y ver, oye, dónde posicionamos mejor, dónde posicionamos peor, dónde podemos poner un enfoque de cara, por ejemplo, a la producción de contenidos, y plantear al final estrategias de crecimiento o de ganar fidelización en ciertos sitios geográficos, ¿no? Aquí vemos a nivel provincia, podría ser a nivel comunidad autónoma, y desagregando un poco cómo es nuestro tráfico y cómo se distribuye nuestro tráfico dentro de la península. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de otra entidad de otro tipo diferente, que es, si no reconocéis, Stitching Inca Foundation es IKEA. Y aquí podemos ver que pues, IKEA sí que además es curioso porque vemos que tienen índices de afinidad, sobre todo más altos, donde tienen tienda, ¿no? Donde tienen una tienda grande, digamos, porque luego IKEA es verdad que tiene tiendas más chiquititas de distribución. Y vemos pues, que hay una correlación, ¿no? Evidentemente, donde hay un IKEA suele haber índices de afinidad más altos que donde no lo hay, porque al final la población que vive en torno a estos sitios pues busca información para ir luego a comprar o para comprarlo por internet, etcétera, etcétera. Y vamos al sector de medios geográficos, que también es muy interesante, como puede ser Grupo Yoli. Aquí ya sí que vemos que Grupo Yoli tiene un tráfico muy concentrado en Andalucía, y como, bueno, podemos ver en este caso índices de afinidad dentro de comunidades autónomas, pero creo que es interesante para Grupo Yoli ver dentro de Andalucía cómo se mueven las cifras de sus distintos soportes, que además cada soporte pues está enfocado en una provincia, y es bastante llamativo cómo en este caso aciertan, porque, por ejemplo, pues ya veis como cada uno de los diarios temáticos de una provincia va a ser muy fuerte, va a tener índices de afinidad muy fuerte en su provincia de destino, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como es el caso de Sevilla, que tenía 189 puntos en Sevilla. El caso de Cádiz, pues podemos buscar a ver en Cádiz 247 puntos de índice de afinidad, que también, como digo, como os contaba al principio, es un índice de afinidad súper interesante. Almería, 933 puntos, es súper llamativo, y vemos que, hombre, que para las otras provincias, pues es verdad que no tiene índices de afinidad muy alto. Al final, su contenido se dirige específicamente a Almería, y lo normal es obtener este tipo de datos, ¿no? Pues lo mismo, aquí vemos índices de afinidades de casi 1000 puntos, que esto vendría a ser que prácticamente la totalidad de su audiencia proviene
de su propia provincia. Vamos a ver un par de casos más para finalizar. Por ejemplo, la región, que es un grupo gallego, que tiene en este caso dos soportes, la propia región y Atlántico. Y vamos a irnos a Galicia para ver cómo se asignan los tráficos para cada uno de estos soportes. En el caso de la región vemos índices de afinidad bajos en La Coruña, Lugo, que ya nos está indicando que no se está centrando principalmente en esta provincia, pero sin embargo en Orense es donde vemos 340 puntos de afinidad con una audiencia de 150.000 usuarios únicos, a pesar de que tenga usuarios únicos en las otras provincias, porque quizás tiene más población, ¿no? Pero digamos que para las personas de Orense vemos que la gran mayoría de ellas parece que está visitando la región de Orense, muy por encima de lo que visiten otro tipo de entidades. Y por último, Grupo Noticias, que es un ejemplo similar, pero en este caso para lo que tiene que ver con País Vasco y Navarra. Y pues vamos a buscar, igual que hacíamos antes, la comunidad autónoma del País Vasco y a ver qué los resultados que obtenemos. Pues a veremos noticias de Álava, por ejemplo, para Álava, 367 puntos de índice de afinidad con 175.000 usuarios únicos. De Guipúzcoa, pues vemos igualmente que es en Guipúzcoa donde tienen índices de afinidad. Y bueno, veíamos antes, creo que era de ella, que destaca en Vizcaya. Pues aquí vemos cómo realmente estos sitios consiguen su objetivo y pese a ser medios que si hacemos un análisis geográfico solo por comunidad autónoma, vamos a ver que tienen presencia en el País Vasco, al dar el paso a la provincia ya podemos ir a hacer análisis específicos de cada una de las provincias. Y con esto he terminado al final el análisis de todo lo que tiene que ver con estos tres grandes beneficios, que por resumirlos es hipersegmentación para buscar perfiles específicos, audiencias nicho para desvelar contenidos nicho y en este caso análisis ultrarregionales, como habéis visto, para hacer análisis a niveles regionales más acotados. Y doy paso a Rocío para que os cuente cómo llevamos todo esto a un caso práctico y a un caso real. Bueno, pues muchas gracias, Alejandro. Súper interesante toda tu parte. Aquí lo que os venimos un poco a mostrar es pues cómo le podemos, ¿no?, sacar partido a todo este panel integrado que nos presenta GFK. El caso que os traemos tenía un reto, ¿vale? Es un cliente de bebidas. Como os podéis imaginar, la categoría de bebidas es una categoría muy competitiva, muy fragmentada, va a públicos muy diferentes y estamos siempre con el objetivo, ¿no?, de intentar capitalizar pues, nuevos momentos de consumo donde captar nuevos consumidores y también hacer que nuestros consumidores actuales, ¿no?, pues consuman más y fidelizarlos. Y al final, para nosotros aquí, con este cliente, el reto era expandir precisamente ese consumo a través de momentos clave o de micro ocasiones que podíamos encontrar, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿qué solución le dimos, ¿no? ¿Qué solución encontramos? Pues al final quisimos utilizar una metodología híbrida, no solo usar fuentes declarativas que tenemos, en este caso usamos AMC Marcas, pero tenemos otras fuentes donde el consumidor nos declara, ¿no?, a través de un panel, pues mucha información, sino también lo quisimos complementar con toda esa parte más comportamental, ¿no?, más de huella digital, que es lo que nos proporciona, ¿no?, el panel integrado de GFK. Gracias a eso, pues pudimos detectar un montón de categoría entry points y también microocasiones, ¿no?, con alta afinidad a nuestro target, pero además, gracias al panel integrado, pudimos bajar, ¿no?, a un nivel de granularidad mucho más allá de lo que podíamos quedarnos con un dato más genérico y bajarlo a ese nivel de provincia para poder hacer una comunicación pues mucho más ad hoc, local, y sobre todo lo que nosotros queríamos, ¿no?, era conectar con esas audiencias hasta ese nivel de detalle. Os vamos a contar un poco cómo lo hicimos, ¿vale?, paso a paso. Con esta metodología híbrida lo que hicimos fue intentar detectar precisamente esas microocasiones, ¿no?, que las englobamos en 4 grandes grupos. Uno era la música, por otro lado era más toda esa parte, ¿no?, de momento de comida. Detectamos que también había un momento súper interesante en cuanto a estudios, momento de formación, etc. Y por otro lado también quisimos ver, ¿no?, que salía otro
momento de consumo muy interesante como es el viaje. Luego, dentro de cada uno de estos grandes bloques pudimos detectar pues más microocasiones, ¿no? Como los festivales dentro de la música o eventos musicales o por ejemplo, la parte de alimentación, toda esa parte de delivery o las máquinas de vending. En el momento profesional, estudios, pues, por ejemplo, las fiestas universitarias o ese momento, ¿no? De consumo, o sea, de estudio en el propio centro, o en la parte de transportes, pues cuando estás, ¿no? Viajando en transporte público, compartiendo el coche, etc., ¿no? En este caso, aunque habíamos detectado varias microocasiones, hemos querido hacer zoom en la parte de música, ¿vale? El territorio música, como os podéis imaginar, es un territorio súper interesante, ¿vale? Para conectar con los consumidores, sobre todo esta categoría de bebidas, y ahora que además empieza época festivales, etc., pues nos parecía como un momento muy importante, ¿no? De analizar más en profundidad. Si le das al siguiente. Esto es lo que os decía, ¿no? Nos quedamos ya con momento música y os vamos a contar cómo hicimos ese zoom dentro de este territorio. Si le das a la siguiente, como os decía, ¿no? Al final aquí lo que hicimos fue centrarnos en individuos de 16-44 y ver, por un lado, qué afinidad conseguíamos a este territorio en ambas fuentes, tanto en esa parte de huella digital con el panel integrado como en nuestra fuente declarativa y AMC Marcas. Y en ambas vimos que a través de ese interés, ¿no? En los diferentes territorios conseguíamos una alta afinidad a este target. Quisimos ir un paso más allá y decir, vale, pues ya vemos que encontramos gran afinidad, vamos a ver a nivel provincia con el panel integrado cómo se distribuye, ¿no? Esta afinidad a la música por los diferentes territorios. Si le das al siguiente, por fin. Y efectivamente vimos que esa afinidad se dividía por las diferentes comunidades autónomas, detectando que Andalucía o sea, había más comunidades, pero precisamente Andalucía era una donde veíamos que este público estaba más representado, ¿no? Con ese gran interés. Esto ya nos daba mucha información, pero quisimos ir un paso más allá y decir, vale, pues vamos a exprimir un poco más el dato, ¿no? Vamos a intentar ver que si estos interesados en la música podemos ver si tienen otro interés conectado a su vez, ¿no? Para intentar también hacer una mezcla de esas microocasiones. Y haciendo zoom precisamente en Andalucía, quisimos ver qué ranking, ¿no? de intereses podían tener más allá de la música. Ya habíamos detectado que los viajes podían ser otra microocasión muy interesante, pues precisamente cuando hicimos ese ranking, ¿no? de qué intereses a más podían tener estos individuos en estas provincias de Andalucía, nos dimos cuenta que travel era un interés conectado muy potente, ¿no? Con la música. Esto es genial porque al final una de las cosas que tienen los festivales es que están por los diferentes puntos de España, ¿no? Si conseguíamos hacer una planificación muy ad hoc uniendo ese interés de la música, pero además de los viajes, nos dimos cuenta pues, que en cada una de las provincias había sites muy similares, ¿no? Como podía ser un Booking o periódicos más generalistas, pero también había sites concretos, ¿no? O entornos concretos que podíamos diferenciar por cada una de las provincias. Como veis, ¿no? Pues el peso de Dreams, el peso de TripAdvisor, que luego Adriana os contará un poco más en la planificación cómo esto se modula. Pero a mí una de las cosas que más me gusta de esto, al conectar estas dos microocasiones, es que ya no solo lo podemos activar en la planificación, ¿no? En cómo planificamos estos sites, sino que podemos ir un paso más allá y pensar, vale, pues además voy a utilizar el entorno, ¿no? Voy a utilizar las estaciones, voy a utilizar el propio medio de transporte, ¿no? Si ya sé que van a utilizar eso para ir al Festival de Música, ¿cómo hago toda una campaña conectada en base a estas dos ocasiones de consumo que hemos detectado, ¿no? Y podemos hacer una campaña más omnicanal. Y esto era un poco el caso que os queríamos mostrar de cómo podríamos utilizar, ¿no? Esta metodología híbrida que nosotros hemos llamado. Y doy paso a Adriana, que os va a contar el cómo, ya habiendo detectado estos insights y estos aprendizajes, luego lo llevamos a la práctica a la hora de la planificación. Genial, muchísimas gracias, Rocío. Bueno, pues ahora pasamos directamente a la herramienta de planning. Efectivamente, como decía Rocío, vamos a plasmar todo ese trabajo de investigación, que por cierto excelente, en una preevaluación de campañas publicitarias. Haciendo un poquito de refresh para aquellos que no conozcan esta herramienta, la herramienta de Planning Analytics es la herramienta que nos va a permitir dentro de GFK
hacer preevaluaciones de campañas publicitarias, ¿vale? Utilizando datos históricos para prever los principales KPIs de impacto, como pueden ser cobertura, frecuencia y GRPs. Yendo ya de pleno al plan, bueno, lo primero que hemos hecho obviamente es crear nuestro target. Ese target, como ya comentaba Rocío, es un target donde vamos a beneficiarnos ya de uno de los puntos positivos del panel integrado, que es la hipersegmentación. Nos vamos a dirigir a individuos de entre 16 y 44 años con interés en contenidos musicales de la provincia de Cádiz, Sevilla o Málaga. ¿Vale? Aquí además daos cuenta por qué hablamos de hipersegmentación, porque estamos incluyendo no solo variables sociodemográficas, como puede ser la edad, sino que además vamos a introducir una variable comportamental, que en este caso es interés en contenido de música, y además otro componente regional bajando al nivel de provincia. Por lo tanto, también aquí aprovechamos todo lo que tiene que ver con la ultrarregionalidad. En cuanto a las diferentes filas del plan, los soportes que hemos incluido, bueno, pues obviamente estarían todos aquellos que comentaba Rocío, ¿no? Que eran muy afines con volúmenes de reach altos dentro de la categoría de travel. Hemos querido además complementar esta preevaluación con Instagram, una red social, y con una inversión bueno, pues moderada, ¿no? De 1 millón de impresiones a modo de ejemplo, puesto que bueno, pues entendemos que Instagram al final Meta está muy presente en la mayoría de campañas a día de hoy digitales. Y por otro lado hemos querido hacer también un ranking, digamos, en paralelo, complementario a todo lo que ha comentado Rocío, enfocado directamente en la categoría de News Info para sacar diferentes soportes de contenido generalista, puesto que, bueno, pues evidentemente si vamos directamente a este tipo de contenidos y no tanto ya dentro de Travel, vamos a ver cómo las afinidades pues se disparan, ¿no? En el caso de Diario de Sevilla, Málaga Hoy o Diario de Cádiz tenemos afinidades siempre por encima de 270 puntos, lo que es afinidades al final que son, bueno, pues altísimas, ¿no? Seguimos con algunas de las métricas relevantes del plan antes de ir a las conclusiones, digamos, generales. Evidentemente tenemos la cobertura que vamos a alcanzar para cada uno de los soportes, cada una de las líneas de este plan, que bueno, pues al final hay algunos que tienen mayor volumen, otros volúmenes más moderados, pero una de las métricas que a mí me llama la atención y que además destaca, merece la pena, ¿no? Comentar en este webinar, es la cobertura exclusiva. En la cobertura exclusiva, como sabéis, es bueno, la cobertura que nos va a aportar la línea de soporte que estemos analizando, ¿vale? Dentro del plan, en relación al resto de soportes que están incluidos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en este plan, si os fijáis, es verdad que la cobertura exclusiva no es muy alta. Y a lo mejor decís, ostras, pues no entiendo, ¿no? ¿Qué sentido tiene entonces meter tanto soporte? Merece la pena aquí comentar dos puntos importantes que al final justifican esto. Por un lado, es la presencia de Instagram. Tened en cuenta que Instagram al final, nosotros decimos a la herramienta que todas las impresiones que lance las asigne directamente a nuestro target, ¿vale? Hipersegmentado. Por lo tanto, Instagram va a tener la mayoría del volumen de cobertura exclusiva, ¿no? Porque evidentemente va a ser bastante fácil encontrar esos usuarios en el resto de líneas del plan, en el resto de soportes. Por otro lado, además, hay que tener en cuenta que el objetivo de esta campaña no era únicamente captar nuevos usuarios y la mayor cobertura posible, digamos, exclusiva, sino que también, bueno, pues impactar varias veces a los mismos usuarios para generar ese mensaje, mantenerlo bien en la memoria, ¿no? De hecho, vemos una frecuencia media de 2,3 en el total de la campaña, lo cual es una frecuencia media más que correcta, diría, ¿vale? De media, los usuarios son impactados 2 veces, por lo tanto, bueno, pues es evidente que podríamos tener un usuario que está impactando Instagram que también haya sido impactado pues, por ejemplo, Diario de Sevilla, ¿no? Digamos. Y por lo tanto, obviamente, ahí ya esa cobertura exclusiva nos suma, puesto que el usuario ha sido impactado 2 veces. Pero no obstante, como decía, el objetivo de la campaña no era únicamente obtener un reach altísimo, ¿vale? Es decir, ir sumando cobertura exclusiva, sino también impactar a los usuarios al menos 2 veces. La última métrica, bueno, la afinidad, evidentemente vemos afinidades en el 99% de los casos por encima del 100, es decir, afinidades ya positivas, buenas, pero bueno, hay algunas que destacan por su dato elevado, ¿no? En torno a 500. Esto sería al final el resumen de esta preevaluación, las métricas, digamos, que muestran cómo se ha comportado esta campaña en su totalidad, ya no por líneas. Como os decía, la frecuencia media es una frecuencia muy ajustada de 2,3 y estamos impactando un 57,6% de ese target 1644 con interés en música de las provincias de Cádiz, Sevilla o Málaga. Es decir, que estamos llegando casi al 60% de estos individuos.
Además, si nos fijamos en esa cobertura, esa creación de cobertura día a día, si os fijáis, la curva es completamente, se va creando, digamos, paulatinamente, ¿no? No tenemos a lo mejor un pico al inicio y luego una curva que se aplana. Por lo tanto, esto también nos viene a mostrar que se ha hecho de forma correcta y que, por lo tanto, vamos a ir captando poquito a poco nuestros usuarios, ¿vale? Y hemos elegido los soportes adecuados en este caso. Bueno, pues hasta aquí la presentación que os traíamos hoy Alejandro, Rocío y yo. Bueno, pues simplemente a modo de resumen deciros, hemos hecho un recorrido, como habéis visto, un poquito viendo todo lo que es el panel integrado, sus beneficios, cómo podemos sacar esos datos en la herramienta. Hemos visto ese caso práctico con Rocío, bueno, luego ilustrado con esta preevaluación de forma rápida, que esperamos que haya sido inspirador para vosotros, para todos aquellos que tengáis acceso a esta herramienta. Y bueno, al final es verdad que nosotros desde GFK creemos que ese tipo de metodologías, ¿no? De panel integrado, utilizando la inteligencia artificial, son metodologías que pueden marcar realmente esa diferencia a la hora de pues, convertir datos, análisis, investigación en decisiones estratégicas. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando en este sentido. Cualquier avance que hagamos, obviamente, estaremos encantados de volver a hacer webinars de este tipo, foros de este tipo, ¿vale? Para compartirlo con vosotros. Y bueno, antes de pasar a las preguntas, eso sí, agradecer a IAB Spain el habernos cedido este espacio a los tres para compartir toda esta información que creemos es muy relevante, ¿no? En la industria a día de hoy. Y obviamente a Alejandro y Rocío, gracias por el trabajo en equipo. Y nada, cualquier cosita que necesitéis, si queréis más información, como siempre, estamos totalmente disponibles. Muchísimas gracias a todos por asistir y bueno, pues que tengáis muy buen día.